Mi nombre es Rachel Goldstein y quiero compartir con ustedes la experiencia extraordinaria y transformadora que tuve cuando morí y me encontré con Jesús. Él me reveló verdades profundas, incluso sorprendentes, sobre la vida, la muerte y el pueblo judío, verdades que nunca esperé descubrir. Nunca imaginé que estaría contando esta historia, pero algo en lo profundo de mí me impulsó a hablar y compartir lo que viví. Lo que experimenté ha transformado mi comprensión de todo lo que alguna vez creí saber. Tenía 44 años cuando mi vida dio un giro inesperado e inimaginable. Había crecido en un hogar judío secular en Nueva York, donde las complejidades de la vida a menudo parecían insuperables. La vida no había sido particularmente amable conmigo. 2 matrimonios fallidos me dejaron lidiando con sentimientos de indignidad, y como madre soltera de 2 hijos, luchaba a diario solo para llegar a fin de mes. Como si eso no fuera suficiente, había estado luchando contra una enfermedad cardíaca grave durante años, una enfermedad genética transmitida por mi padre. Mis médicos me habían advertido que fuera más cautelosa, pero nada podía prepararme para la fría noche de diciembre en la que finalmente mi corazón dejó de funcionar. Ocurrió tan de repente. Estaba simplemente preparando la cena, cortando verduras, perdida en la rutina de todo, cuando de repente, un dolor punzante me atravesó el pecho. No podía respirar. El aire se sentía denso y sofocante, y en un instante, me desplomé en el suelo, con el cuerpo sacudido por jadeos desesperados en busca de aire. Mientras me deslizaba hacia la oscuridad, el único sonido que podía escuchar eran los llantos frenéticos de mi hijo menor, que gritaba desesperadamente mi nombre. Eso fue lo último que supe antes de que todo quedara en silencio. Cuando desperté, ya no estaba en mi cocina. Al principio, pensé que todo era un sueño, pero la abrumadora claridad de la experiencia rápidamente me convenció de lo contrario. Me encontré de pie en un espacio vasto e ilimitado. El entorno no me resultaba familiar, pero me sentía extrañamente en paz. Era un espacio lleno de una luz increíble que lo abarcaba todo. Pero no era una luz común, no era el duro resplandor de un foco ni el frío y estéril brillo de un hospital. Era una luz suave, dorada y cálida, casi como si estuviera viva. Latía con un ritmo como si tuviera su propio latido. En ese momento, me di cuenta de que la luz no solo iluminaba el espacio, era el espacio en sí. Era una presencia viva que me envolvía, una presencia tan poderosa que podía sentirla en lo más profundo de mi ser. Latía con una especie de energía, una fuerza innegable que resonaba en lo más profundo de mí. Era amor, amor puro e incondicional. Nunca había encontrado nada parecido en toda mi vida. Este amor no se parecía a nada que hubiera conocido antes, y su presencia me hizo sentir segura al instante, como si finalmente hubiera regresado a casa. Era una sensación que trascendía todo entendimiento, una que me invadió con tal intensidad que apenas podía comprenderla. Era como si todo lo que había buscado me hubiera encontrado en ese mismo momento. El espacio a mi alrededor parecía ilimitado. No había sentido de dirección, ningún límite claro ni fin. El tiempo parecía irrelevante, como si no existiera en ese lugar. La luz me envolvía desde todos los ángulos, pero no era abrumadora. No era cegadora ni dura. En cambio, era suave y relajante, como si me estuviera abrazando con los brazos abiertos, dándome la bienvenida como un amigo perdido hace mucho tiempo que me había estado esperando. No podía encontrar las palabras para describirlo, pero sabía que en ese momento, me sentí más vivo de lo que me había sentido nunca en la tierra. Mientras estaba allí, tratando de entender lo que me estaba sucediendo, comencé a notar algo que hizo que mi corazón se llenara de asombro. No estaba solo. No estaba seguro de dónde enfocar mi atención primero, pero poco a poco, me di cuenta de los seres que me rodeaban. Eran seres de luz, no humanos ni de ninguna forma que reconociera, pero estaban allí, innegablemente presentes. No podía ver sus rostros y no podía decir si tenían alguna forma física, pero su presencia era inconfundible. Su luz era más suave que el poderoso resplandor que me rodeaba, pero emanaba una paz tan profunda, tan intensa,
que parecía que fluía hacia cada fibra de mi ser. No fue una sensación pasajera o fugaz, fue una experiencia, algo que pude sentir en lo más profundo de mi alma. Era como si su esencia misma estuviera hecha de paz, bondad y comprensión. No sentí miedo, ni incomodidad, ni ansiedad. Solo había una profunda sensación de tranquilidad que llenaba cada parte de mí. No había nada de qué preocuparse aquí. No había nada que temer. Y entonces, como si el silencio del espacio mismo hubiera estado conteniendo la respiración, una voz llenó el aire. Pero no era una voz en el sentido en que entendemos el sonido. No provenía de ningún lugar a mi alrededor, ni se originó de ninguna forma física. En cambio, parecía resonar dentro de la parte más profunda de mi ser, como si estuviera hablando directamente a mi alma. La voz no era fuerte ni autoritaria, pero tenía tal poder, tal autoridad, que no necesitaba subir el volumen para hacerse oír. No era el tipo de voz que había oído antes, era algo mucho más profundo, una voz que parecía resonar en la estructura misma de mi existencia. La voz hablaba suavemente, pero su fuerza reverberaba en cada parte de mi ser. Rachel, estás a salvo. No tenía por qué preguntarme quién hablaba. La voz me resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera conocido desde siempre, aunque no podía explicar por qué. Sin pensar, me volví hacia ella y fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie frente a mí, una figura bañada en luz radiante y amor puro. Era Jesús. Sabía que era Él, aunque en mi vida terrenal nunca había creído realmente en Él. Había oído su nombre, por supuesto, todo el mundo lo había oído, pero nunca había entendido realmente quién era. La idea de que me saludara en el más allá era algo que nunca podría haber imaginado. No se parecía a las representaciones tradicionales con las que había crecido. No había halos, ni grandes vestiduras, ni corona ni trono. Simplemente estaba, resplandeciente. Su presencia no era solo luz, era la encarnación de un amor, una compasión y una autoridad que lo abarcaban todo. Su rostro estaba tranquilo y sereno, pero fueron sus ojos los que realmente me cautivaron. Sus ojos eran profundos, llenos de un amor y una sabiduría infinitos que apenas podía comprender. Sentí como si su mirada pudiera ver a través de mí, desentrañando la esencia misma de mi alma. No había rastro de juicio en sus ojos, solo una abrumadora sensación de comprensión. Él no me vio como era en ese momento, vio en quién podía convertirme, quien realmente estaba destinada a ser. Y en ese instante, me di cuenta de que él me conocía más profundamente de lo que yo me conocía a mí misma. Ven, Rachel, dijo, con su voz suave pero llena de autoridad. Hay mucho que necesito mostrarte. No puedo explicar bien lo que sucedió a continuación. En un momento, estaba de pie frente a él, tratando de asimilar todo lo que estaba sucediendo, y al siguiente, sentí como si la estructura misma del mundo que me rodeaba hubiera cambiado. No estaba caminando. No me movía de ninguna manera que tuviera sentido. Era como si me estuvieran atrayendo hacia algo, o más bien, como si el universo mismo me estuviera moviendo de una manera que estaba más allá de mi comprensión. Era como si me estuvieran llevando, pero sin ninguna sensación de fuerza o esfuerzo. Nos movíamos, deslizándonos sin esfuerzo a través de una extensión infinita de belleza, pero no podía decir hacia dónde nos dirigíamos ni cómo llegábamos allí. Era como si todo el espacio existiera simultáneamente en todas las direcciones, y nosotros fuéramos simplemente una parte de él, flotando en él, perfectamente entretejidos en su tejido. En lo que pareció un instante, llegamos a un lugar al que Jesús se refirió como el reino de los justos. En el momento en que entramos, me sentí completamente abrumada por su pura belleza. No se parecía a nada que hubiera experimentado en la tierra. Los colores eran tan vibrantes, tan ricos, que parecían latir con vida. El aire era más fresco y limpio, y tenía una dulzura que era imposible de describir. La atmósfera misma estaba llena de una especie de armonía, un equilibrio eterno, que trascendía todo lo que yo podía comprender. Parecía como si este lugar existiera fuera del tiempo, libre de cualquier forma de imperfección.
Todo en este reino parecía estar vivo, pero no de la manera en que entendemos la vida en la tierra. No era vida biológica, era algo mucho más profundo, una especie de vitalidad espiritual. Era una energía que vibraba con pureza, plenitud y una sensación inquebrantable de paz. Mientras miraba a mi alrededor, el paisaje que tenía ante mí se extendía en colinas onduladas, cubiertas de una vegetación exuberante y verde. Las flores florecían, pero no solo como lo hacen las flores en la tierra, parecían brillar con una luz interior como si estuvieran irradiando su propia fuente de vida. El cielo sobre nosotros era de un azul suave y radiante, y mientras estaba allí, tomé conciencia de un sonido. No era música en el sentido tradicional, no algo con instrumentos o voces. Era un sonido que parecía fluir a través del aire, una melodía tan armoniosa que parecía venir de todas las direcciones. No era fuerte ni abrumadora, más bien, era pacífica, relajante, y sin embargo, llena de una alegría incontenible que me elevaba el espíritu. Parecía una celebración, pero no de la manera en que celebramos en la tierra. No había ruido ni fanfarria, esta celebración era tranquila, humilde y profundamente reverente. Era una celebración de la existencia misma, de la armonía y la paz. Mientras lo asimilaba todo, miré a mi alrededor y vi gente. No los conocía, pero sabía que eran como yo, almas que habían cruzado al otro lado, que habían traspasado el velo de la vida. No eran extraños, sino compañeros de viaje en un viaje que aún no había entendido del todo. Brillaban, pero no de la misma manera que los seres de luz. Su resplandor provenía de su interior, como si sus propias almas brillaran con una luz interior. Sus rostros estaban serenos, irradiando paz y satisfacción. No se quedaban quietos, sino que se movían, cada uno dedicado a un trabajo con un propósito, colaborando entre sí en perfecta armonía. Algunos estaban reunidos en pequeños grupos, compartiendo conversaciones tranquilas o tareas silenciosas, mientras que otros caminaban solos, con pasos medidos y tranquilos. Pero, sin importar lo que estuvieran haciendo, cada uno de ellos parecía estar ocupado en algo significativo, algo que era parte de un todo mayor. No había urgencia en el aire, ninguna sensación de prisa o ansiedad, solo un flujo de actividad tranquilo y sin esfuerzo que parecía ser parte de la esencia misma de este lugar. Estos son los que han caminado en amor y obediencia a Dios, dijo Jesús, su voz llena de reverencia. Están en la presencia de mi Padre, preparados para el reino que vendrá. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una verdad sagrada, y comprendí, estas eran las almas que habían vivido vidas de rectitud, de devoción al amor y la fe, y ahora estaban completamente en la presencia de Dios. Cada parte de este reino parecía reflejar su paz interior y su alineación con la voluntad divina. La belleza de este lugar, la paz que llenaba el aire y el amor que parecía impregnarlo todo eran abrumadores. Parecía que cada alma aquí estaba en perfecta sintonía con Dios, como si cada respiración, cada momento, fuera una ofrenda de amor, un himno de gratitud al Creador. La sensación de presencia divina era tan palpable que parecía que el aire mismo estuviera impregnado de ella. Este reino estaba lleno de personas que habían recorrido el camino de la rectitud, que habían vivido sus vidas en alineación con lo divino y ahora se encontraban en la gloriosa presencia de Dios. Había una abrumadora sensación de plenitud y paz allí, como si estas almas finalmente estuvieran descansando, su trabajo completo. Jesús se volvió hacia mí entonces, su rostro todavía brillaba con la misma compasión y comprensión que me había atraído desde el momento en que lo había conocido. Hay otros reinos que debo mostrarte, dijo, su voz suave pero llena del peso de su sabiduría. No todos los que vienen aquí están en el mismo lugar, Rachel. Hay quienes todavía están aprendiendo, todavía creciendo. Sus palabras me impactaron profundamente, porque me di cuenta de que este lugar, hermoso y perfecto como era, no era el final para todos. Había otros que aún no habían alcanzado este nivel de paz, aquellos que todavía estaban en sus propios viajes, todavía luchando por encontrar su camino. Con un movimiento suave, abandonamos el reino de los justos y, en un instante, nos encontramos en otro lugar. Este reino era diferente, no era tan brillante ni vibrante como el anterior,
pero estaba lleno de una tranquila sensación de esperanza. El aire allí estaba quieto, menos cargado de energía, pero llevaba una promesa inequívoca. No era tan animado, pero contenía una especie de potencial, una tranquila espera por el crecimiento que vendría. Este lugar no era el destino final, sino un lugar donde las almas seguían aprendiendo, evolucionando, avanzando hacia algo más grande. Este reino, explicó Jesús, con su voz llena de compasión y autoridad, es donde las almas que aún no han comprendido plenamente la verdad del amor de Dios y sus enseñanzas reciben otra oportunidad de aprender. Estas almas no estaban en un lugar de castigo, dejó en claro, sino en un lugar de instrucción y crecimiento. Se les estaba mostrando la verdad, verdades que no habían comprendido ni aceptado plenamente durante su tiempo en la tierra. Al mirar a mi alrededor, vi almas de todos los ámbitos de la vida, almas que habían sido ateas, escépticas y otras que habían vivido sus vidas centradas en sus propios deseos y ambiciones. Había personas que habían sido egoístas, que no habían conocido el amor de la manera profunda y transformadora en que se suponía que debía conocerse. Sin embargo, incluso en ese caso, no había juicio ni condena. A esas almas no se las estaba castigando por sus decisiones, se les estaba dando una oportunidad de ver la verdad que habían pasado por alto, de comprender el amor al que nunca habían abierto completamente sus corazones. La misericordia de Dios es grande, continuó Jesús, con los ojos llenos de tristeza y amor por ellas. Estas almas están aprendiendo verdades que no entendían cuando caminaban por la tierra. Se les está dando otra oportunidad de ver la luz, de conocer el amor de Dios y de elegirlo. Sus palabras resonaron profundamente en mí, la misericordia de Dios no era limitada ni condicional. Incluso en su ignorancia, a estas almas se les estaba dando la oportunidad de encontrar su camino hacia la luz. Después de eso, nos mudamos a otro lugar. Este reino no se parecía a nada que pudiera haber imaginado, un lugar que solo puedo describir como tormento. Era frío, oscuro y lleno de una sensación opresiva y abrumadora de desesperación. El aire aquí se sentía denso por la angustia y podía sentir el dolor en la misma atmósfera. Las almas en este reino estaban perdidas en su propio arrepentimiento, atrapadas en las cadenas de sus errores y heridas sin sanar. No podían ver la luz ni sentir el amor. Estaban prisioneras de su propio sufrimiento, incapaces de escapar de la oscuridad que las rodeaba. La desesperación en este lugar era sofocante. No era solo la ausencia de luz, sino la ausencia de esperanza. Podía sentir su dolor, su aislamiento y el peso aplastante de su rechazo del amor de Dios. Fue desgarrador presenciarlo. Quería acercarme a ellos, consolarlos de alguna manera, pero sabía que estaban en un lugar donde tenían que llegar a la verdad por sí mismos. Estos son los perdidos, dijo Jesús, con su voz cargada de tristeza. Han rechazado el amor y la verdad de Dios. Se han aferrado a sus propios caminos, a sus propios deseos, y ahora, no pueden ver la luz. Sus palabras estaban llenas de tristeza y comprensión, pero también había algo más, algo que me dio un rayo de esperanza. Pero incluso aquí, la redención es posible. Si me llaman, los escucharé, agregó con una convicción inquebrantable. Incluso en este lugar de tormento, donde el peso de sus decisiones parecía insoportable, Jesús me recordó que su amor nunca falló. Siempre había esperanza, siempre una oportunidad de redención, sin importar cuán perdida pudiera parecer un alma. Si realmente lo buscaban, Él respondería. Podía sentir la desesperanza sofocante de este lugar, un peso espeso e implacable de anhelo que flotaba en el aire. Las almas atrapadas aquí anhelaban algo que no podían alcanzar, algo que estaba más allá de su alcance. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que las envolvía, no estaban más allá de toda ayuda. Todavía había una oportunidad para ellas. Si estaban dispuestas a abrir sus corazones, si podían encontrar la fuerza para invocar a Jesús, podrían ser redimidas. No era demasiado tarde para ellas, aunque, en su desesperación, no podían verlo por sí mismas. La abrumadora sensación de aislamiento y arrepentimiento en este reino era desgarradora, pero entendí, en el fondo,
que la redención todavía estaba a su alcance. De pie en medio de su dolor, supe que se me había mostrado algo increíblemente profundo. Había muchos caminos que las personas podían recorrer en la vida, y no todos los caminos conducían al mismo lugar, pero incluso en los reinos más oscuros, todavía había esperanza. La redención siempre fue posible, sin importar cuán bajo hubiera caído alguien o cuán perdido pareciera estar. En ese momento comprendí que el amor de Jesús no se limitaba solo a los justos o a los fieles. Su amor era para todos, incluso para aquellos que lo habían rechazado, incluso para aquellos que se sentían más alejados de la salvación. Él siempre estaba esperando que regresaran a casa. Cuando estuve de pie ante Jesús, abrumado por su presencia, mi corazón se llenó de asombro, pero también había una sensación de confusión. Mi mente corría, tratando de procesar todo lo que acababa de presenciar, el reino de la paz pura, el reino del aprendizaje y el lleno de tormento. Cada reino, aunque muy diferente, parecía estar entretejido con un poderoso sentido de propósito, una intención divina que apenas estaba comenzando a comprender. Pero ahora, mientras estaba allí, algo tiró de mi corazón, una sensación profunda e inexplicable de que toda esta experiencia tenía un propósito más allá de lo que podía ver en ese momento. No se trataba solo de presenciar los reinos, de aprender sobre los diferentes caminos que las almas podían tomar. Había algo más grande que me estaban llamando a comprender, una verdad que todavía no podía comprender por completo. Lo sentía profundamente dentro de mí, una sensación de que me habían elegido para algo, que esta experiencia no era solo para mí, sino para otros, para el mundo. Y en esa quietud, en ese momento de profunda comprensión, supe que mi viaje no había terminado. Se me había mostrado algo, y ahora era mi responsabilidad llevarlo conmigo, compartirlo, ayudar a otros a entender que ninguna alma estaba más allá de la redención, nadie más allá del alcance del amor infinito de Dios. Sentí como si me estuvieran mostrando algo increíblemente significativo, algo sobre mi vida y el mundo que nunca antes había entendido por completo. Había una verdad profunda y subyacente que se desplegaba ante mí, y necesitaba entender por qué yo, de entre todas las personas, había sido elegida para presenciarla. Siempre me había sentido desconectada de la narrativa espiritual más amplia, pero ahora sentía que este momento tenía un propósito mucho más allá de todo lo que podría haber imaginado. Incapaz de contener mi curiosidad, miré a Jesús y le pregunté, ¿por qué me estás mostrando todo esto? ¿Qué significa para mí? Mi voz tembló levemente, traicionando la gravedad de mi pregunta. Por un breve momento, él no respondió. Simplemente me miró con ojos llenos de compasión, su expresión se suavizó como si estuviera sopesando la mejor manera de transmitir algo profundamente significativo. El silencio entre nosotros se prolongó y pude sentir el peso de sus emociones en la quietud. Era como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado, contemplando cómo compartir algo que trascendía el entendimiento humano. Finalmente, habló, su voz cargada tanto de compasión como de tristeza. Raquel, comenzó suavemente, eres de mi pueblo elegido. El pueblo judío fue apartado para traer mi luz al mundo. Pero muchos se han alejado, negándome como su Mesías. Las palabras me impactaron como un rayo. No me lo esperaba, ni lo más mínimo. Al crecer, siempre había pensado en Jesús como alguien que pertenecía a la fe cristiana. Él era la figura central de un sistema de creencias que parecía completamente separado de mi propia herencia judía. Durante años, me habían enseñado que Jesús era un profeta, un maestro sabio, incluso una figura revolucionaria, pero nunca me habían dicho que él era el cumplimiento de las profecías que mis antepasados habían anhelado. En mi mente, la idea de que Jesús era el Mesías, el Salvador largamente esperado para el pueblo judío, nunca había sido siquiera considerada. La idea era completamente ajena a mí, y me encontré luchando por comprenderla. Una profunda agitación comenzó a surgir dentro de mí, una especie de despertar, como si mi propia alma estuviera siendo sacudida por la verdad que se estaba desarrollando ante mí. No podía comprender por completo lo que Jesús estaba revelando, pero sabía, en lo profundo de mi corazón,
que algo profundo estaba sucediendo, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre mi fe y sobre el mundo. La verdad era como una semilla que se estaba plantando en lo profundo de mí, pero aún no podía comprender el alcance total de su crecimiento. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba en el umbral de una realidad que siempre había estado fuera de mi alcance, esperando ser revelada. Y mientras estaba allí, asombrado por la verdad que Jesús me ofrecía, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de una comprensión más profunda, una que llevaría tiempo revelar, pero que nunca podría olvidar. Anhelo que mi pueblo me conozca verdaderamente, dijo suavemente, su voz llena de un profundo anhelo. El tiempo es fugaz y mi regreso se acerca. El pueblo judío debe despertar a su propósito divino y reconocerme como aquel enviado para traerles salvación. No había ira ni resentimiento en su voz, solo un anhelo abrumador, una tristeza silenciosa que parecía resonar en el aire. Estaba claro que él no deseaba nada más que su pueblo viniera a él, que abrazara la verdad, que comprendiera que él no era solo una figura perdida en los anales de la historia sino el Mesías que había venido a cumplir las promesas de Dios, el Salvador que habían esperado durante mucho tiempo. Sin embargo, el pueblo judío lo había rechazado. El peso de su rechazo permaneció en el silencio, pesado y doloroso, y no pude evitar sentir una profunda y dolorosa tristeza en mi propio corazón. ¿Cómo no podían ver? ¿Cómo podían alejarse de aquel que había venido a cumplir todo lo que habían estado esperando? El dolor que él debió haber sentido era incomprensible, y era imposible no sentirlo yo mismo. Esta revelación se estrelló contra mí con la fuerza de un maremoto, abrumando mis pensamientos. Durante mucho tiempo, había visto a Jesús como alguien destinado a los demás, alguien distante y alejado de mi propia vida. Nunca había considerado siquiera la posibilidad de que las profecías del Mesías venidero, las mismas profecías que había aprendido de niña, pudieran haberse cumplido en él. ¿Cómo había pasado esto por alto? ¿Cómo había estado tan ciego a la verdad? En ese momento, todo lo que creía saber sobre la fe, sobre la historia de mi pueblo y sobre quién era realmente Jesús comenzó a desmoronarse y reformarse ante mis ojos. El mundo tal como yo lo entendía cambió y una nueva comprensión floreció dentro de mí. Me volví hacia Jesús, luchando por comprender la magnitud de lo que acababa de compartir. Pero, ¿por qué es tan difícil para nosotros ver? ¿Por qué nosotros, el pueblo judío, no podemos reconocerte como el Mesías? Jesús me miró con ojos que parecían escudriñar las profundidades de mi alma. Había allí una comprensión que trascendía la mera comprensión humana. Él conocía las dudas, las preguntas, las luchas que habían atormentado mi mente y las mentes de tantos otros. Pero no estaba enojado ni frustrado. En cambio, había dolor en sus ojos, una tristeza profunda e inquebrantable como si estuviera soportando el peso de incontables generaciones, generaciones que habían anhelado la llegada del Mesías pero no lo habían reconocido cuando finalmente vino. La ceguera, explicó con dulzura, es parte del misterio. Verás, el pueblo judío ha estado esperando a un Mesías que traería un cambio inmediato y visible, alguien que los liberaría de sus opresores, restauraría su reino y establecería la paz de una manera que pudiera verse y sentirse en el mundo. Pero el Mesías que yo vine a ser no era uno de poder terrenal, explicó Jesús con tranquila fuerza. No vine a blandir una espada ni a sentarme en un trono terrenal. Mi misión es traer paz, no solo a una sola nación, sino a todas las naciones. Vine a ofrecer salvación a toda la humanidad, no solo al pueblo judío. El cumplimiento de las profecías no se encuentra en la forma que esperabas, sino en el desarrollo del plan divino de Dios, el plan que siempre estuvo destinado a ser. El peso de sus palabras comenzó a asentarse dentro de mí, pero la comprensión que siguió fue profunda y abrumadora. Desde que tengo memoria, me habían enseñado a esperar un Mesías que sería un rey poderoso y conquistador, un líder que rescataría a Israel de sus enemigos y restauraría su gloria. Esta era la esperanza que se transmitía de generación en generación, una esperanza firmemente arraigada en los sueños de mis antepasados. Sin embargo, Jesús no había venido como gobernante político ni como comandante militar, sino como un humilde siervo, alguien cuyo poder no se basaba en el dominio terrenal,
sino en el amor y la gracia divinos que ofrecía gratuitamente a todos. Su reino no era de este mundo. No se trataba del poder para derrotar ejércitos o reinar sobre una tierra. Su misión, en cambio, era ofrecer salvación a toda la humanidad, guiar almas hacia la luz y extender el don de la redención a cada rincón de la tierra. Su propósito era mucho mayor que todo lo que yo jamás hubiera imaginado. No se trataba de derrotar a Roma ni de establecer un reino mundano, continuó Jesús, con su voz serena pero resuelta. Se trataba de ofrecer salvación a todas las personas, en todas partes. Sus palabras llevaban el peso de la verdad, cortando la niebla de mis conceptos erróneos. Las profecías son claras. El Mesías traería paz. El Mesías traería salvación. El Mesías tomaría sobre sí los pecados del mundo. Yo he hecho todas estas cosas, pero muchos no lo han entendido. El aguijón de sus palabras persistió, pero eran innegables en su verdad. Podía sentir el profundo dolor que me producía saber que tantos no habían sabido reconocer al Mesías que estaba entre ellos, que se habían aferrado a sus propias expectativas de lo que él debería ser en lugar de aceptar la verdad de quién era él. La gente había anhelado un Salvador tangible y político, alguien a quien pudieran ver, alguien a quien pudieran tocar, alguien que les diera la victoria sobre sus enemigos. Pero Jesús no había venido a cumplir su limitada visión de la salvación, sino a cumplir el plan mayor de Dios, un plan que se extendía mucho más allá de su comprensión. Allí, de pie, luchando con esta revelación, mi corazón estaba apesadumbrado. Sin embargo, dentro de esa pesadumbre, había una creciente claridad. En ese momento, comprendí por qué Jesús me había mostrado destellos de la otra vida, por qué me había revelado estas verdades. No solo era para ayudarme a entender el destino de las almas individuales, sino también para ayudarme a comprender el destino de su pueblo, el pueblo judío. Habían sido elegidos para llevar su luz al mundo, pero muchos se habían alejado, sin reconocer a aquel que había venido a cumplir sus esperanzas. Y ahora, el tiempo se acortaba. La urgencia del momento era innegable. Como si percibiera mis pensamientos, Jesús dio un paso atrás y sentí un cambio inconfundible en la atmósfera que nos rodeaba. El espacio parecía oscurecerse, el aire se espesaba por la tensión. Una sensación de anticipación flotaba pesadamente en el aire, como si algo trascendental estuviera a punto de suceder. Se volvió hacia mí y habló con una intensidad sombría. Ahora, déjame mostrarte lo que está por venir. Debes entender la urgencia de este momento. Sin previo aviso, el reino lleno de luz se desvaneció y ya no estaba de pie junto a él. En cambio, me encontré presenciando destellos de escenas de la tierra, escenas de devastación, caos y sufrimiento. Guerras estallaban en tierras lejanas, naciones chocaban en violentos trastornos. Vi ciudades destrozadas por el conflicto y calles llenas de miedo y malestar. Había hambruna, enfermedad y desesperación por todas partes. El mundo parecía estar al borde de una catástrofe y yo podía sentir el peso de su inminente destrucción presionando mi pecho. Era como si el tejido mismo de la existencia humana se estuviera deshaciendo ante mis ojos. La gente gritaba de miedo, sus voces estaban llenas de desesperación mientras buscaban respuestas, salvación, esperanza. La tierra misma parecía gemir, agobiada por el peso de la agitación y el sufrimiento que se desarrollaban en todo el mundo. Podía sentir el profundo y doloroso dolor de todo ello como si fuera un peso físico que presionaba contra mi pecho. Esto es lo que quise decir con los dolores de parto, dijo Jesús con suavidad pero con innegable gravedad. El mundo está gimiendo, esperando mi regreso. Estas son las señales del fin de los tiempos, el comienzo del nacimiento del reino de Dios. La intensidad del momento fue casi abrumadora. El mundo estaba sumido en el caos, destrozado por el conflicto, el desastre y la desesperación. Sin embargo, incluso en medio de esta turbulencia, hubo atisbos de algo profundamente hermoso, algo que despertó una tranquila esperanza en mi corazón. Vi a personas que se volvían hacia Dios, buscaban la verdad en medio de su sufrimiento y encontraban la salvación.
En medio de la destrucción, había grupos de personas reunidas, orando, adorando, animándose unos a otros con compasión y amor. Era como si, incluso en los momentos más oscuros, una luz brillara a través de las grietas, haciendo retroceder las sombras. Las personas estaban despertando a la verdad, dándose cuenta de que el mundo que habían conocido no era todo lo que había una realidad más profunda y eterna que el reino físico. La voz de Jesús se hizo más fuerte, llena de una mezcla de tristeza y aliento cuando dijo: «Esta es la esperanza, Sara. Incluso en la hora más oscura, hay luz». Mi mensaje está llegando a todos los rincones de la tierra, y muchos están respondiendo. El momento de mi regreso está cerca. Yo vengo a poner fin a este sufrimiento, a establecer mi reino y a ofrecer salvación a todos los que la reciban. Una ola de paz me invadió al escuchar estas palabras, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. No importaba lo caótico que se volviera el mundo, no importaba cuántos desafíos y pruebas me esperaban, había esperanza. El mundo, a pesar de su dolor, no carecía de propósito. Todo eso, el sufrimiento, el caos, el dolor, era parte de un plan mucho más grande, un plan divino de redención, salvación y amor. Cuando las visiones que tenía ante mí comenzaron a desvanecerse, Jesús se volvió hacia mí una vez más, con los ojos llenos de una profunda compasión. Prepara tu corazón, Sara. Vive en amor. Comparte el mensaje de esperanza. El tiempo es corto y el mundo necesita escucharlo. Asentí, el peso de sus palabras se instaló en mi alma. Ahora entendía. La urgencia era clara. El tiempo era realmente corto. Jesús estaba llamando a todas las personas, especialmente a su pueblo elegido, a despertar, a reconocer la verdad de quién era Él y a compartir esa verdad con el mundo. El mundo estaba esperando su regreso y dependía de cada uno de nosotros estar listo para ese momento. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba acostada en una cama de hospital, rodeada de médicos y enfermeras. Hablaban en voz baja sobre mí, señalando que había estado clínicamente muerta durante 4 minutos. ¿4 minutos? Parecía mucho más tiempo. La experiencia por la que acababa de pasar se sentía más como una eternidad pasada en un lugar más allá de las palabras, más allá de todo lo que había conocido. Era un lugar de luz, de paz, de amor incondicional. No estaba simplemente de pie en la luz, estaba envuelta por ella, consumida por su calidez y resplandor. Sentí que había entrado en otro reino por completo, uno donde el tiempo no tenía significado y la abrumadora presencia del amor era todo lo que existía. La calidez y la serenidad que me envolvieron en ese momento no se parecían a nada que hubiera conocido antes. Sentí una sensación de pertenencia, como si finalmente estuviera en casa, más profunda y profundamente de lo que nunca antes había sentido. Fue como si hubiera entrado en presencia de algo que estaba mucho más allá de mi propia comprensión. No era simplemente una sensación, era una certeza. Sabía, sin ninguna duda, que estaba ante Jesús. Se me apareció de una manera que nunca podría haber imaginado. Su presencia irradiaba una mezcla incomprensible de amor, autoridad y una comprensión tan profunda que me dejó asombrada. En sus ojos no había juicio, solo compasión, un conocimiento que trascendía todo lo que yo pudiera comprender. En ese momento, me di cuenta con una claridad penetrante de cuánto anhelaba que su pueblo, mi pueblo, llegara a reconocerlo como el Salvador. Pero la experiencia no terminó allí. Jesús me llevó más allá, mostrándome los reinos de la otra vida con gran detalle. Vi almas en varios lugares, algunas en paz, otras dedicadas al aprendizaje y otras sufriendo en tormento. Sentí el dolor de quienes habían rechazado el amor de Dios, pero también sentí una esperanza conmovedora por quienes todavía estaban buscando la verdad, todavía buscando la redención. Justo cuando estaba empezando a absorber el peso de lo que había visto, sentí un tirón, un llamado a regresar. No quería irme. La paz, el amor, la luz, todo se sentía tan perfecto, tan eterno. Pero Jesús me habló suavemente, su voz llena de autoridad y compasión,
Tienes un propósito que cumplir, dijo. Ve y cuéntale al mundo lo que has visto. Comparte mi amor, comparte mi verdad. En un instante, estaba de vuelta. El calor, la luz, la serenidad, todo había desaparecido. Abrí los ojos y me encontré acostada en una cama de hospital, rodeada de médicos y enfermeras que todavía trabajaban sobre mí. Sus expresiones de asombro me indicaron que algo no iba bien. Me dijeron que llevaba 4 minutos clínicamente muerto. ¿4 minutos? Parecía una eternidad. Pero a pesar de que el mundo físico volvía a estar en orden a mi alrededor, la verdad de lo que había experimentado seguía siendo tan vívida y real como el momento en que la había sentido. En ese instante, supe que me habían dado una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de cumplir un propósito. Se me había mostrado la verdad y ahora era mi responsabilidad compartirla con el mundo. Jesús había revelado su amor, su plan de redención y su profundo anhelo por la humanidad, y yo no podía guardarme ese mensaje para mí. Mi vida había cambiado irrevocablemente y sabía que estaba llamada a llevar esta verdad por el resto de mis días. Desde ese día, todo ha cambiado. Me he dedicado a compartir mi testimonio, a ayudar a otros a entender la realidad de Jesús y la urgencia de su mensaje. Ruego especialmente por mis hermanos judíos, para que le abran el corazón y lo vean no solo como una figura de otra fe, sino como el Salvador de todos nosotros. Jesús no es solo para los cristianos, es para cada persona, para cada alma. Mi experiencia cercana a la muerte me enseñó algo que nunca podría olvidar, que la vida no se trata de éxito material o logros terrenales, sino de amor, fe y cumplimiento del propósito que Dios ha ordenado para cada uno de nosotros. Jesús va a regresar y el tiempo es corto. Debemos estar preparados.